Muy buenas tardes, padres de familia, aquí los estudiantes. Bienvenidos al último día de trabajo de esta experiencia de aprendizaje de la plataforma de Aprender en Casa. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. En este caso, nuestro tema se titula Pequeña científica o pequeño científico. Luces, cámara, acción. Este es el título llamativo de nuestra última actividad. ¿Cuál es el propósito de nuestro aprendizaje? En este caso es comunicaré a través de un video mis conclusiones sobre las prácticas y saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia en el cuidado de la salud, sustentadas en evidencia científica. Entonces, analicemos rápidamente cuál es el propósito. Voy a comunicar. ¿Cómo voy a comunicar? A través de un video. ¿Qué es lo que voy a comunicar? Mis conclusiones. Pero estas conclusiones, ¿de qué van a ser? Sobre las prácticas y saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia. Pero estas conclusiones, ¿a qué estarán orientadas? Al cuidado de la salud, sustentadas en evidencia científica. Entonces, ahí está nuestro propósito. Comunicar conclusiones sobre el cuidado de la salud mediante bases científicas. ¿Cómo voy a llegar a eso? A través de un video sobre las prácticas y saberes ancestrales y el conocimiento de la ciencia. Muy bien, entonces ya analizamos prácticamente nuestro propósito del día de hoy. ¿Cómo lo vamos a lograr? Organizar mis ideas adaptándolas al propósito, destinatario y formato del medio de comunicación. Elaborar un video creativo donde se compartan las conclusiones de la investigación realizada en relación con el cuidado de la salud. Entonces voy a organizar y voy a elaborar. ¿Qué voy a organizar? Mis ideas. Esto voy a organizar mis ideas. ¿Y cómo voy a organizar mis ideas? ¿O cómo las voy a tener en cuenta? Estas ideas deben estar adaptadas a mi propósito, destinatario y formato del medio de comunicación. Es decir, lo que voy a utilizar. En este caso, un video. Luego, elaborar un video creativo. Miren, video creativo, donde se compartan las conclusiones de la investigación realizada en relación al cuidado de la salud. Entonces, ahí también va a estar cómo voy a lograr yo mi propósito del día de hoy. Entonces, para esto vamos a recordar primero. En la primera actividad, ¿qué ocurrió en la primera actividad? Mediante el diálogo con tus familiares, recogiste y registraste esa información sobre el conocimiento científico y los saberes ancestrales en relación con el cuidado de la salud física y emocional. Muy bien. ¿Qué hice en la primera actividad? Un diálogo con mis familiares. Muy bien. ¿Qué hice con ese diálogo? Recogí y registré información sobre el conocimiento científico y los saberes ancestrales. ¿Qué hice en la segunda actividad? Ahí está, segunda actividad. Disculpen. Ahí estamos, segunda actividad. Accediste a diversas fuentes con información confiable sobre el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades mediante el empleo de medicina científica y medicina tradicional. Ahí tenemos dos, medicina científica y medicina tradicional. Muy bien, yo voy recordando las actividades. Son 3 semanas que hemos trabajado. Nos dice, en la tercera actividad, ¿qué ocurrió en la tercera actividad? A partir de la información recogida y la lectura de los textos analizados, lograste elaborar tus conclusiones respecto al uso de la medicina científica y tradicional. En la tercera actividad, vuelvo a recordar que leí varios textos, ya, recogí bastante información y elaboré mis propias conclusiones de lo que yo he leído. Ahora, en esta cuarta actividad, ¿qué nos toca? Comunicar esas conclusiones y lo harás de manera original y divertida. Grabarás tus conclusiones en un video que podrás mostrar luego a tus familiares.
Entonces ya hemos recordado estas actividades realizadas a lo largo de estas 3 semanas que duró nuestra experiencia de aprendizaje. Muy bien, comenzamos ahora con el trabajo. Voy a preparar mi presentación. ¿A quiénes estará dirigida mi presentación? En primer lugar, a mi familia, ya mi familia, mi comunidad, depende del lugar donde yo vivo, tenemos nuestra comunidad. Vamos a ponerlo abajito para tener más espacio. Mi comunidad. Puede ser que sean nuestros vecinos, si tenemos un WhatsApp entre los vecinos, a mis amigos, etcétera. A ellos puede ser dirigida mi presentación. En este caso, ¿para qué hablarás sobre este tema? ¿Para qué voy a hablar? Para dar a conocer a los demás, muy bien, a las demás personas, perdón, a las demás personas. Vamos a poner acá a las demás personas, ¿ya? Sobre los saberes ancestrales. Muy bien, ahí tenemos una idea. Esta es una idea, ustedes pueden mejorar también su respuesta. Luego tenemos, nos dice, ¿qué recursos no verbales vamos a utilizar? Cuando nos referimos a no verbales, acá tenemos una idea, nos dice los gestos, movimientos de manos y cabeza mientras hablamos, la expresión corporal, la orientación de la mirada, el parpadeo, las expresiones faciales, la sonrisa, etcétera. Entonces, ¿qué recursos no verbales voy a utilizar? En este caso, puedo poner la expresión de mi rostro. Muy bien. ¿Qué más puedo utilizar? La postura de mi cuerpo. Y también debo de repente centrar la mirada. Muy bien, la mirada. Y también puede ser etc. porque ustedes son diferentes cualidades, diferentes habilidades. Para responder bien esta pregunta, pueden leer nuevamente lo que está acá abajo. Cuando nos dice, ¿qué recursos paraverbales utilizarás? ¿Qué son los recursos paraverbales? Y acá también lo tenemos. Es la entonación, las pausas, las variaciones de voz, los énfasis. Por ejemplo, cuando se requiere o cuando se quiere expresar una pregunta o una exclamación. Entonces, ¿qué recursos paraverbales utilizaré? La entonación, disculpen, en la entonación de la voz o de mi voz, ¿ya? Entonación de voz. ¿Qué más puedo utilizar? Énfasis y ciertas pausas en este caso. Podemos utilizar estos entonación de voz, énfasis y pausas. Muy bien. Entonces, recordemos que esta parte ustedes la pueden responder de acuerdo como ustedes lo consideren, ¿ya? Luego, ¿qué más tenemos? Nos dice. Bueno, ahí está nuevamente recuerda. Preparo el contenido del tema. Muy bien, ahora voy a centrarme en preparar lo que yo voy a trabajar. ¿Cuál ha sido el propósito de mi investigación? A ver, para esto de acá les recomiendo una pequeña recomendación. ¿Ya? Es elaborarlo primero en una hojita, para que ustedes puedan trabajarlo a modo de planificación. Les recomiendo primero planificarlo en una hojita y luego pasarlo a nuestro cuadro principal. En esta hojita podemos nosotros corregirlo, pedir a nuestros familiares que lo revisen y lo vuelvan a corregir. ¿Cuál es el propósito de mi investigación? Interesante, conocer. Yo quiero que mis familiares conocer sobre el beneficio medicinal, ya, medicinal de las diferentes plantas o de algunas plantas, de las diferentes o algunas plantas. Listo, muy bien. Ahí tenemos. ¿Qué conclusiones? ¿Cuáles serán mis conclusiones a las cuales yo he llegado durante mi trabajo? ¿Cuáles son estas conclusiones? Que algunas plantas tienen propiedades curativas y son utilizadas como,
vamos a poner acá abajo, y son utilizadas como remedios caseros. Listo, ahí lo tenemos. ¿Cómo voy a explicar mi trabajo? Lo explicaré utilizando gráficos, utilizando gráficos o imágenes de algunas plantas, ¿ya? Poniendo o colocando imágenes sobre el malestar o la enfermedad que cura. Por ejemplo, ¿qué más puedo utilizar acá? A ver, de repente lo explicaré usando gráficos, un papelote, imágenes, etcétera. Ya de acuerdo a ustedes sus propias habilidades que puedan tener o de repente los recursos que tienen en casa. Nos dice, ¿qué otra información compartiré? Otra información. ¿Qué información podemos compartir adicional en nuestro trabajo? Ya. ¿Cuánta información será? Donde podemos ubicar esas plantas medicinales. ¿Dónde las podemos ubicar? En cada lado de la costa, de la sierra o de la selva. Recordemos que cada región posee diferentes tipos de plantas debido a la gran variedad de climas que tenemos en nuestro país. Con el lenguaje verbal, no verbal y paraverbal y numérico, nos dice, ¿cómo expresaré los resultados de mi investigación? Con lenguaje verbal, no verbal, paraverbal y numérico, ¿ya? En este caso acá voy a poner, emplearé gestos, ¿ya? Gestos, muy bien, ahí estamos colocando. Gestos que no podemos emplear, movimientos y expresiones de énfasis en las ideas principales. Podemos colocar esto de acá. Muy bien. Dice, usando conectores para realizar mis ideas, enlazar mis ideas, presentar mis argumentos. Muy bien. ¿Qué voy a tener aquí? Y así dar una fluidez al momento de dar a conocer mi trabajo. Si enlazo correctamente las palabras, tendré una gran fluidez para exponer. Entonces, es por eso que arriba les sugerí que ustedes hagan primero, elaborar primero este cuadrito en una hoja a modo de planificación y luego pasar correctamente sus ideas a este cuadro principal. Recuerden que estas respuestas son referenciales y ustedes la pueden mejorar, pueden idear otras respuestas de acuerdo a sus trabajos que ustedes quieren realizar. Ya casi por último tenemos en este caso, elaboro una pauta, es decir, cómo voy a expresarme. Inicio, saludo y bienvenida. ¿Cómo iniciaré mi saludo y mi bienvenida? Acá ya cada uno pone su idea. Menciono el tema. ¿Cuál es el tema que voy a trabajar? Cómo los saberes ancestrales, a pesar de los tiempos, o cómo los saberes ancestrales ayudan a curar a las personas utilizando diferentes tipos de plantas. Son respuestas que ustedes pueden poner acá. Comunica el propósito para mejorar el cuidado de la salud a través de los aportes de los conocimientos ancestrales y algunos saberes científicos. Ya ustedes colocan acá. Luego dice la pregunta de investigación. ¿Cuál es mi pregunta de investigación? Vamos a recordarla. En este caso es cómo los saberes, ya, cómo los saberes ancestrales y los conocimientos científicos aportan al cuidado de la salud. Muy bien, ahí tenemos esa parte. Mi explicación inicial. Recordemos, ¿cómo vamos a iniciar mi exposición? Información científica que logré conocer. Acá de repente pueden colocar, a ver acá, como una idea secundaria, los textos leídos por ustedes, muy bien, a través de los diferentes días.
¿A qué conclusión llegaste o llegaré? Acá tenemos nuestras conclusiones. Ahí la tenemos y lo podemos colocar igual acá abajo. Ya ustedes van a completar este cuadro porque ya de acuerdo como ustedes lo van a exponer. Agradece por la atención brindada. ¿A quién le voy a agradecer? Recordemos sobre todo esta parte a quienes estará dirigido mi video. Si es familiares, agradeceré a mis familiares. Si son miembros de mi comunidad, agradeceré a los miembros de mi comunidad. Despídete cordialmente de tu público. Muy bien. ¿Cómo te gustaría compartir los resultados de tu investigación? Mediante un reportaje, cuento, etcétera. Entonces, acá lo compartiré mediante un video donde explicaré o donde daré a conocer o explicaré mi trabajo de investigación. Listo, acá lo tenemos. Ahí está una posible respuesta. ¿Qué características debe tener el personaje que vas a interpretar? Cuando hablamos de personaje que vamos a interpretar, tenemos, explora con tu voz. ¿Cuáles son las características de tu personaje? ¿Cómo es su voz? Explora leyendo varias veces la pauta, lo que hemos hecho hace un instante, que has elaborado. Cada vez que la leas, hazlo con diferentes intensidades de voz. Muy bien. Después de probar, elige la que más te haya gustado. Entonces, después de terminar esto, voy a practicar. Y de acuerdo, como yo voy practicando, voy dándole énfasis en ciertas ideas. Exploramos nuestra voz. Explora tus gestos. ¿Qué movimiento vas a hacer con las manos, cuando señales un trabajo, cuando señales parte de unas imágenes? Entonces, esos son los gestos. De repente con la mirada, dando una expresión de énfasis con el rostro, etcétera. Por último, acá, queridos estudiantes, hay algunas recomendaciones sobre cómo debes preparar tu vestuario y el escenario, es decir, dónde voy a exponer, qué es lo que voy a hacer, cómo me puedo vestir, ideas para tu escenario, ya, ahí tenemos. Ahora sí, es hora de actuar. Entonces, acá están las recomendaciones. Pide a algún familiar que te filme, asegúrate de estar en un lugar con buena iluminación, eso es lo más importante, buena iluminación, para que las imágenes sean claras. Muy bien. Recuerda que tu voz debe ser clara y fuerte. Tu voz debe ser clara y fuerte, para que todas y todos te puedan escuchar y entender, que es el objetivo principal también. Para complementar tu video, puedes incluir tu danza para la salud. De repente, en educación física o en otras actividades hemos realizado una danza para nuestra salud. Y la secuencia de ejercicios que realizaste en la actividad anterior. La versión final de tu video debe expresar lo que quieres comunicar. Luego de ahí tenemos unas preguntas de reflexión a partir del video que observaron nuestros familiares. Después de terminar mi video, mis familiares lo van a observar y con ello voy a responder estas preguntas. ¿Qué les pareció más interesante sobre la información que les he presentado? ¿Qué piensa tu familia sobre la relación entre los saberes ancestrales y los conocimientos científicos? Ya, luego de ahí tenemos otra pregunta de reflexión que es, ¿de qué manera los elementos de apoyo, carteles, vestuario y manteles, te han ayudado a fijar las ideas principales en tu video? ¿Qué crees que te ha ayudado a comunicar tus conclusiones en el video? Entonces, queridos estudiantes, son preguntas, estas 4 últimas, 2 referentes a los videos y 2 referentes a tu trabajo. Luego van a responder su autorreflexión sobre el trabajo que hemos elaborado el día de hoy. Entonces, queridos estudiantes y padres de familia, este es un pequeño video dando a conocer el trabajo a realizar el día de mañana, viernes, en el cual concluimos ya esta experiencia de aprendizaje con esta actividad titulada Pequeña Científica o Pequeño Científico, Luces, Cámara, Acción. Nos encontramos la siguiente semana para un nuevo aprendizaje en una nueva experiencia. Que todos ustedes tengan muy buenas tardes. No quiero irme sin antes saludar a Piero Rojas Curi, a Kleiber Márquez, a May Cueva y a Gisela Casa de la Cruz. Gracias por seguir mi canal y por dejar sus comentarios, al igual que todos ustedes también colegas. Buenas tardes.